Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su canal. Recuerde que sería chévere que compartiera, que comentara, que dejara ahí lo que quiere ver, lo que quiere escuchar. También le quiero recordar que nos puede ver en ESPN y que nos puede escuchar en Alerta Bogotá, el Parche del Fútbol 104.4 en el FM. Eh, Hoy vamos a dejar el Atlas del 2026 del fútbol suramericano. Los campeones que van a defender título, los equipos que han descendido y que se estrenarán en las categorías y vamos a encontrar cosas particulares, sobre todo cómo se enfrentan algunos torneos en el fútbol suramericano. Vamos a arrancar por Brasil, Brasil que tuvo a Flamengo como campeón de la liga y a Corinthians como el campeón de la Copa. Descendieron Ceará Fortaleza, Juventud y Sport Recife y ascendieron Coritiba Atlético Paranaense, Chapecoense y Remo. Esas las novedades del fútbol brasileño, además de la Supercopa que arrancando el 2025 le ganó Flamengo, también de Felipe Luis, a Botafogo. Botafogo que desarmaron. Bueno, ese fue el año de torneos nacionales, los ascensos y los descensos en Brasil. Todo muy sencillo, una liga de todos contra todos, una copa con eliminaciones, sencillo, muy tranquilo. De hecho, el fútbol brasileño se ha reducido a algunas fechas de incluso de los estaduales para darle más posibilidad de participación y reducir un poco el calendario para que no tengan rollos con los em, torneos internacionales. En Ecuador, Independiente del Valle fue el campeón con una novedad en el formato. La Liga Ecuatoriana se sigue manteniendo con 16 equipos. Antes había una rueda de 15 partidos, una clasificación a la final, otra rueda de 15 partidos y finales a partidos de ida y vuelta. Este año se les ocurrió, o mejor, en el 2025 se les ocurrió eh, hacer un todos contra todos, de ida y vuelta, y luego de eso un hexagonal para el título, un hexagonal para las copas y un cuadrangular para el descenso. Independiente del Valle fue campeón, la vaina fue que no quitaron los puntos, no como acá que se arranca de cero y con ese tema del punto invisible, no. Decidieron fue que seguían contando los partidos, los puntos, perdón, de la tabla general, y pues obviamente Independiente del Valle siguió manteniendo la ventaja y se coronó campeón. El campeón de la Copa fue la Católica de Quito que venció a Liga a partido único en Quito. La Supercopa la ganó Liga en el comienzo de la temporada a el Nacional y ascendieron Leones de Atuntaquí, el Guayaquil City y descendieron el Técnico Universitario de Ambato y Vinotinto de Ecuador. Muy bien, vamos al fútbol boliviano. El campeón fue el Gus Ready de la liga. La copa la ganó el Nacional de Potosí y los ascensos Real de Potosí y el descenso Jorge Wilstermann, el equipo aviador que en la última semana del año instaló una acción legal para ver si por esa misma puede quedarse en el fútbol de primera división, algo que ya hizo en el 2010 y con esa vía logró quedarse en la primera división. Veremos si ese, ese recurso prospera. En Perú, campeón universitario, campeón de todo, campeón del primer torneo, del segundo, desde el primer equipo del año. Eh, Ascendieron Catamarca y Moquegua, descendieron Ayacucho y Alianza, no Alianza Lima, sino el otro Alianza. Y así es el fútbol peruano, muy sencillo. Un torneo al año, tan. Si se intercambian, si hay un campeón en el primer torneo y otro en el segundo, pues ese es la de final y todo sin mucho rollo. En Paraguay, el campeón del primer torneo fue Libertad, del segundo fue Cerro. La Supercopa la ganó Cerro ante General Caballero que había ganado la Copa. Ascienden Rubioño, San Lorenzo, descienden General Caballero y Tembetarí. El Cerro Porteño jugó la final de la Supercopa con el General Caballero porque fue el mejor equipo del año en la tabla general. El premio es ser el mejor equipo del año. O sea, Libertad campeón del primer semestre, de la apertura y clausura con Baba en el banco, Cerro. Y como quedó mejor equipo del año, Cerro Porteño jugó la final de la Copa, que ganó incluso por un buen margen de gol, marcó 5 goles. En Uruguay la cosa es complicada. Bueno, primer torneo lo ganó Liverpool, que será el rival del Medellín en esta Copa Libertadores, ¿cierto? Luego hay un torneo intermedio
en el que se dividen los dos equipos, perdón, los 16 equipos en dos grupos de 8. Luego los campeones de cada grupo van a jugar una estrella. Ese torneo intermedio lo ganó Peñarol. Luego el clausura, que es una vuelta de 15, la ganó Peñarol, pero en la tabla anual quedó campeón nacional con 79 y eso le da el aval de llegar a la final del año. Entonces Liverpool y Peñarol se enfrentaron, ganó eh, Peñarol, se enfrentó a Nacional y el campeón del año en Uruguay fue Nacional de Montevideo. La Copa en Uruguay la ganó Peñarol, la Supercopa la ganó Nacional y los ascensos fueron Albion, Central Español, Deportivo Maldonado descendieron, Plaza Colonia, River Plate y Miramar Misiones. El Atlas del fútbol suramericano. Pero espere que por acá me faltó Chile. Chile estaba por aquí porque ya llegué a Venezuela. Uruguay ya lo conté. Ecuador. Chile. Chile, para terminar con Venezuela. El campeón fue Coquimbo de Liga, Huachipato de Copa, la Universidad de Chile se ganó la Supercopa. Y aquí hay una cosa que quería comentar. La Supercopa en Chile se va a jugar con cuatro equipos. Eh, Esa es la Supercopa con cuatro equipos, dos de la Copa, dos de la Liga, y me parece un gran invento. Y en Uruguay se van a inventar la Copa de la Liga. O sea, siguen habiendo nuevos torneos. En descenso, Iquique y Unión Española se fueron a la B en Chile y Universidad de Concepción y Deportes Concepción ascendieron. En Argentina es dificilísimo de explicar. Platense ganó la apertura, el clausura lo ganó Estudiantes. Ahí está la polémica de la tabla anual por el título que le dieron a Rosario Central. La Copa la ganó Independiente Rivadavia de Mendoza. El trofeo campeón lo ganó Estudiantes de La Plata, que venció a Platense, o a que los goles de Alario. Los descensos fueron de San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza. Ascendieron Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Entonces hemos pasado por Chile, por Argentina, por Brasil, por Ecuador, por Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El campeón de todo en Venezuela fue la Universidad Central que ganó la Liga y la Copa. Y Yaracuellanos descendió y subió Trujillanos. Entonces vemos cómo es el Atlas del fútbol suramericano. Aquí hay una evidencia que estos equipos harán parte de los que disputarán los torneos continentales el 2026, que aquí es donde debemos tocar el punto, porque habrá esas eliminaciones que poco le gustan a los hinchas colombianos. Vamos a recordar los equipos que jugarán la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores por cada país. Entonces, por Colombia recordemos que estarán Atlético Nacional, vamos a conversar por la Suramericana. La Copa Suramericana de este 2026. Entonces, recordemos que Millonarios y Nacional y Millonarios se enfrentarán en una llave en Medellín en la semana del 3 de marzo. Será local a Atlético Nacional porque pues así lo determinó el sorteo de la Conmebol. Y entonces aquí están los participantes en la Copa Suramericana. Atención, por Argentina, River Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo Tigre, Barracas Central. Por ahí digamos que River tendrá que hacer la tarea. Racing fue campeón del torneo en el 2024, semifinalista de la Libertadores en 2025. Aquí dos serios candidatos. En Bolivia, San Antonio, Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero y Guavirá. En Brasil, Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, subcampeón de esta edición, de la última, mejor dicho, y subcampeón de la Libertadores en 2024. Santos, que estuvo a punto de irse a la B, y Vasco da Gama, que perdió la final de la Copa de Brasil. En Chile, Universidad de Chile, que estuvo inmiscuido en este rollo Independiente, cayó ante la semifinal de la última versión de la Copa Sudamericana ante Lanús. Universidad de Chile decía Audax Italiano Palestino, que ya se ha hecho, ha sido en los torneos suramericanos, muy conocido aquí en Colombia, y Cobresal. Atlético Nacional, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios, ya les decía, Nacional y Millonarios jugarán en Medellín, América y Bucaramanga en Cali. En Ecuador, Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca. En Paraguay, Esportivo Trinidense, Nacional Recoleta Olimpia. En Perú, Alianza Atlético, Melgar Deportivo Garcilaso y Cienciano.
En Uruguay, Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo y Montevideo City Torque. Y en Venezuela, Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanas. Hay que recordar que a pesar de que este es un torneo en el que juegan los equipos que en teoría eh, son de segunda línea del fútbol sudamericano, pues además tienen que soportar que lleguen los 12, perdón, los 8 terceros de los equipos de la Copa Libertadores. Y vamos a ver cómo está la Libertadores para el 2026. El 2026 que debe ser otra vez en la que los brasileños sean absolutos, pero absolutos dominadores por inversión, por capacidad, por juego. Veremos qué pasa. Por Argentina, Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, Platense y Estudiantes, campeones de Liga. Además de Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa, Rosario Central, explicábamos la tabla anual. Boca, segundo puesto de la tabla anual y Argentinos en la tercera tabla de la clasificación anual. Argentinos seguramente no, en fase previa. Bolívar, Always Ready, Bolívar, perdón, Bolivia, Always Ready, Bolívar, Nacional de Potosí de Strongers, Flamengo por Brasil, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirasol, Fluminense, Botafogo y Bahía, Coquimbo, Unido, Universidad Católica, O'Higgins de Rancagua y Huachipato, los de Chile, Santa Fe y Junior por Colombia en fase de grupos, Tolima, Independiente Medellín en fases previas, en Ecuador, Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona y Universidad Católica de Quito, en Paraguay, Cerro Porteño, Libertad Guaraní, 2 de mayo, en Perú, Universitario, Cusco, que fue el subcampeón, Sporting Cristal y Alianza Lima, Nacional Peñarol Liverpool y Juventud de las Piedras, que irán a la fase previa junto a Liverpool y Universidad Central, ya les comentaba que era el campeón, Deportivo La Guaira, Carabobo y Deportivo Táchira. Así es el Atlas, el mapa del fútbol suramericano para el 2026, el año de la Copa del Mundo. Se jugará la Copa Libertadores, se jugará la Copa Suramericana, ya hay un trofeo en disputa, será ese que jueguen Lanús y Flamengo por la Recopa Suramericana. Ya tenemos ahí dos candidatos, Lanús que fue la gran sorpresa al ganar esa Copa Suramericana en el 2025 y esperará dar el golpe ante el brasileño, tal vez el gran candidato a todo otra vez en el 2026, que es Flamengo. Les dejo ahí campeones, descendidos, ascendidos, los equipos que participarán en la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Hay que recordar que existen estas fases previas de los equipos colombianos, por ejemplo. Entonces, vamos a recordar. Tolima espera rival de Deportivo Táchira y de Strongers. Si gana esa llave, el Tolima jugará ante el Bahía o O'Higgins de Rancagua. Y por el otro lado está el Deportivo Independiente Medellín, que espera vencer a Liverpool en la fase 2 y de ganar tendrá que enfrentarse a Universidad Católica o Juventud de las Piedras, esos juegan en la primera fase, y luego el ganador de ese partido enfrentará a Guaraní. Y en la fase 3 de ese Guaraní, Universidad Católica o Juventud de las Piedras, de ahí saldrá el rival del Medellín si logra vencer a Liverpool de Montevideo. Ya les contaba en la Suramericana lo que pasa con los equipos colombianos en esas llaves que para mí no deberían existir y mucho menos esos descensos de la Copa Libertadores deberían existir de otra manera. Hasta aquí, entonces, recuerde que nos puede ver en ESPN, recuerde que nos puede escuchar en Alerta del Parque del Fútbol. Un gran 2026 para todos, solo cosas bonitas. Hasta la próxima.